real use. Where are you from? Nicaragua. Nicaragua. Why? I don't know. Central America. Yes. Very far from here. First time you're here? It's the second time. Istanbul or Turkey? Istanbul, and I went to Efes. Oh, Yes. okay. Yes, yes. And I am thinking maybe go to Antalya. Yeah. So, the good thing is now it's not too cold here. Nicaragua acaba de romper un récord económico que está llamando la atención en toda Centroamérica. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacerle su chequeo anual a la economía de Nicaragua. Pensemos en esto como una radiografía financiera, una que nos dice cómo está el país y sobre todo hacia dónde podría ir. A ver, vamos a meternos de lleno en lo que encontraron. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿La economía nicaragüense goza de buena salud? ¿Qué tan fuerte está para lo que venga? Bueno, eso es justo lo que vamos a desglosar aquí, usando los datos y las conclusiones del FMI. Y para que quede claro, todo lo que vamos a ver sale de la misión oficial que el equipo técnico del FMI realizó en el país. O sea, se reunieron con funcionarios del gobierno y también con gente del sector privado para tener la película completa. Este proceso tiene un nombre oficial: Consulta del Artículo 4. Es algo que el FMI hace con todos sus países miembros. Es un procedimiento estándar. La idea es supervisar cómo van las cosas y prevenir crisis. Es, literalmente, el chequeo médico anual de la economía de un país. Bueno, vamos a empezar con las buenas noticias. Y es que el informe destaca una palabra clave: resiliencia. La economía ha demostrado una capacidad bastante notable para mantenerse fuerte, incluso con todo lo que pasa en el mundo. Y aquí tenemos la prueba más clara. En la primera mitad de 2025, el Producto Interno Bruto Real creció un impresionante 3.9%. Esto, la verdad, supera las expectativas y muestra un dinamismo muy fuerte. Es el indicador principal de que la actividad económica ha estado muy activa. Y ojo a este otro dato: las reservas internacionales para septiembre de 2025 llegaron a los $7.500 millones. Pensemos en esto como los ahorros para emergencias de un país, un buen colchón para cualquier imprevisto. ¿Y qué significa ese número en la vida real? Significa que Nicaragua tiene un colchón de seguridad muy pero muy sólido. Le alcanza para pagar todo lo que importa del extranjero durante casi 8 meses. Esto le da una estabilidad tremenda. Entonces, ¿cómo se llegó a estos buenos resultados? Según el FMI, es una combinación de varias cosas: exportaciones que van muy bien, un montón de remesas llegando al país, precios internacionales favorables, la inflación bajo control y además un manejo fiscal ordenado por parte del gobierno. Pero, claro, la historia no termina aquí. A pesar de esta fortaleza actual, el informe también prende una luz de alerta. El futuro tiene varios riesgos y una dosis importante de incertidumbre. De hecho, el propio FMI proyecta que el crecimiento se va a moderar un poquito. Pasaría del 3.8% en 2025 a un 3.4% en 2026. ¿Por qué? Principalmente porque se espera que las remesas y las exportaciones no crezcan al mismo ritmo. Aquí vemos la balanza de riesgos. Por un lado, las cosas que podrían complicar el panorama: que la economía mundial se enfríe, desastres naturales o sanciones más duras. Pero por otro lado, también hay chances de que las cosas vayan mejor. Por ejemplo, si los precios de lo que se exporta mejoran o se aumenta la inversión pública. Y frente a este escenario, el FMI no solo hace el diagnóstico, sino que también da la receta. El informe trae un verdadero manual de políticas con recomendaciones muy claras para que las autoridades puedan navegar este futuro un poco incierto. Y estos consejos se agrupan en 3 grandes áreas. Primero, la política fiscal, o sea, cómo el gobierno maneja sus ingresos y gastos. Segundo, la política monetaria, que es el trabajo del Banco Central. Y tercero, la salud de todo el sistema financiero. Empecemos por la política fiscal. En palabras sencillas, se trata de cómo el gobierno maneja el dinero de todos, los impuestos que junta y en qué los gasta, como carreteras, hospitales y escuelas. Aquí el FMI dice: mantengan la disciplina con el gasto, mejoren la forma de recaudar impuestos y asegúrense de que el dinero que va a las empresas públicas se use bien. Y un punto súper importante: tener un plan listo para ayudar a la gente más vulnerable si las cosas se complican. Ahora pasemos a la política monetaria. Aquí, el actor principal es el Banco Central. Sus decisiones son clave para mantener la inflación a raya y que la moneda sea estable.
El consejo número 1 es seguir enfocados en que los precios no se disparen. También sugieren promover más el uso del Córdoba, la moneda local, y estar preparados para mover las tasas de interés si la economía lo necesita. Y la tercera pieza de este rompecabezas económico es el sistema financiero, o sea, los bancos y otras instituciones. La idea es que todo el sistema sea como un edificio a prueba de terremotos, que pueda aguantar cualquier sacudida que venga de afuera. La recomendación aquí es muy directa. Pongan en práctica las nuevas leyes financieras, que ya están alineadas con las mejores prácticas internacionales. También es vital tener planes de contingencia, saber qué hacer en una crisis y estar listos para usar las reservas de los bancos si fuera necesario. Pero bueno, más allá de apagar incendios o prepararse para el corto plazo, el informe del FMI también mira más lejos. La pregunta es, ¿cómo puede Nicaragua crecer más y de forma sostenida en el tiempo? La estrategia que proponen se apoya en dos pilares. Por un lado, invertir en la gente, en su educación, en sus habilidades y en la infraestructura física, como carreteras y hospitales. Y por el otro lado, fortalecer el ambiente para hacer negocios y el Estado de Derecho, para que sea más fácil y seguro invertir en el país. Y hay un tema que cruza todo esto, la gobernanza. El FMI insiste en la importancia de reforzar la lucha contra la corrupción, de ser más transparentes con el dinero público, sobre todo en las empresas del Estado, y de permitir que se conozcan las declaraciones de bienes de los altos funcionarios. Miren, esta cita del informe lo resume todo perfectamente. La economía hoy es fuerte, es resiliente, pero el camino que viene tiene riesgos y sobre todo mucha incertidumbre que no se puede ignorar. Y con esto nos quedamos con una pregunta fundamental en el aire. La economía de Nicaragua ha demostrado ser muy resistente, pero para asegurar un futuro de prosperidad va a tener que navegar con mucho cuidado estas incertidumbres y seguir reforzando sus bases. La clave va a estar en cómo se equilibren las políticas de hoy con la visión para el mañana. Nicaragua acaba de romper un récord económico que está llamando la atención en toda Centroamérica. El país superó los $7.300 millones en exportaciones solo hasta octubre del año 2025, una cifra histórica que nadie esperaba ver tan pronto. Según el informe oficial, este crecimiento viene impulsado por el café, la carne bovina, el oro industrial y los productos del sector agropecuario que ahora se están vendiendo más caro y en más mercados internacionales. Pero lo más sorprendente es el impacto directo. Miles de empleos se están fortaleciendo en zonas rurales, nuevas plantas de procesamiento están apareciendo y varios inversionistas extranjeros ya están negociando para abrir operaciones dentro del país. Incluso organismos regionales reconocen que Nicaragua está mostrando un avance más rápido de lo previsto. Nicaragua no solo vendió más, también diversificó su producción y logró posicionar productos que antes no figuraban en el mapa exportador. Y mientras la región compite por atraer inversiones, Nicaragua envía un mensaje claro. Su economía está avanzando a un ritmo que podría cambiar el panorama comercial centroamericano de manera significativa. Soy sandinista, hasta las calles, los muchachos y muchachas ya cantan esta canción. Soy sandinista, hasta las calles, yo apoyo a Daniel Ortega, presidente de mi nación. La bandera arriba, la bandera arriba, la bandera arriba. ¿Y a dónde está la juventud sandinista? ¡Vamos por más victoria! Qué alegre ver los soldados por las calles, ¡Vamos por más victoria! mirar a los policías en el barrio. ¡Vamos por más victoria! Soy sandinista, hasta las calles, los muchachos y muchachas ya cantan esta canción. Soy sandinista, hasta las calles, yo apoyo a Daniel Ortega, presidente de mi nación. La juventud es la fuerza en Nicaragua, que tiene el futuro impreso en la esperanza. Los dueños de los proyectos de progreso que harán salir de pobreza a Nicaragua. Soy sandinista, hasta las calles, los muchachos y muchachas ya cantan esta canción. Soy sandinista, hasta las calles, yo apoyo a Daniel Ortega, presidente de mi nación. ¡Vamos por más victoria!
Estados Unidos se fundó sobre la mayor hipocresía de la historia. Los hombres que escribieron "Todos los hombres son creados iguales" poseían más de 600 esclavos y construyeron imperios millonarios con sangre africana. George Washington, el primer presidente, poseía 317 esclavos en Mount Vernon. Cuando uno escapaba, contrataba cazadores profesionales que los torturaban públicamente como advertencia. Sus dientes postizos no eran de madera, eran dientes arrancados de las bocas de sus propios esclavos. Los registros dentales de 1784 muestran que pagó 6 chelines a negros esclavizados por sus piezas dentales. Thomas Jefferson, quien escribió sobre libertad, violó sistemáticamente a Sally Hemings desde que tenía 14 años. Tuvo 6 hijos con ella mientras la mantenía como propiedad. Jefferson vendió 110 esclavos para pagar sus deudas de juego en 1792. Separó familias, vendió niños de 8 años como mercancía. Benjamin Franklin poseía esclavos hasta 1781 y publicaba anuncios ofreciendo recompensas por esclavos fugitivos en su propio periódico, el Pennsylvania Gazette. James Madison, padre de la Constitución, poseía 118 esclavos. Su fortuna personal en 1820 era de $257,000, equivalente a 7 millones actuales, todo generado por trabajo forzado. La Constitución que redactaron incluía la cláusula de los 3/5, declarando que cada esclavo contaba como 3/5 de persona para dar más poder político a los estados esclavistas. Durante el Congreso Continental de 1787, los debates secretos revelan que protegieron la esclavitud deliberadamente para mantener sus fortunas. Entre 1790 y 1860, la economía esclavista generó el equivalente a 14 billones de dólares actuales. El 40% del PIB estadounidense provenía directamente del algodón producido por esclavos. Los bancos del norte, como JP Morgan y New York Life, aseguraban esclavos como propiedad y financiaban plantaciones sureñas. Una nación que predica libertad y derechos humanos se construyó sobre el mayor sistema de esclavitud del hemisferio occidental, operado por los mismos hombres venerados como héroes. Si te gusta esta clase de historias, síguenos para más. Acá estoy, hermanos, sentado en este café carísimo de Berlín, mirando la puerta de Brandenburgo a través de ventanas empañadas por la lluvia, mientras tomo lo que llaman café artesanal, que cuesta más que una comida decente en Buenos Aires. Pero ¿saben qué? Vale cada euro, porque desde este lugar exacto puedo presenciar el colapso más espectacular de un imperio desde que los romanos decidieron hacer fiestas en lugar de gobernar. El viento otoñal trae más que hojas caídas por estas calles históricas. Trae el aroma de la decadencia imperial, el susurro de un continente que se creía eterno, descubriendo que era solo otro capítulo en la historia de alguien más. Lo que nadie quiere admitir en los pasillos de Bruselas es que estamos presenciando el acto final de una obra de 500 años. Europa, esa autoproclamada luz de la civilización, está descubriendo lo que todo imperio eventualmente aprende. Cuando ya no eres esencial para los negocios del mundo, el mundo simplemente sigue sin ti. La pregunta que me martilla el cerebro mientras veo a los burócratas alemanes apresurarse con sus abrigos caros es esta. ¿Estamos presenciando el momento exacto en que Europa se vuelve irrelevante para el siglo XXI? ¿Cuándo el continente que una vez conquistó medio planeta es conquistado por sus propias facturas de energía? La historia secreta, ¿cómo nació la bestia? Para entender la magnitud del terremoto que está pasando ahora mismo, tenemos que viajar a un secreto que formó todo lo que estamos viviendo hoy. Estamos hablando del momento cuando Europa decidió convertirse en el socio menor de Washington en lugar de construir su propio camino independiente. Fue De Gaulle quien lo vio venir. Ese magnífico bastardo los advirtió en los 60. Europa será europea o no será. Pero los burócratas en Bruselas eligieron la comodidad sobre la soberanía, eligieron el vasallaje atlántico sobre la integración euroasiática, eligieron ser el caniche de América en lugar del puente entre Oriente y Occidente que la geografía los destinó a ser. Por décadas, esto funcionó perfectamente. Europa conseguía energía rusa barata, acceso a mercados chinos y protección militar americana. Era como vivir en un apartamento lujoso, donde alguien más paga todas las cuentas. Pero toda fiesta buena eventualmente termina, y la cuenta siempre llega. La primera grieta en el sistema no fue la guerra de Ucrania, hermanos. Fue cuando Xi Jinping lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta,
y le ofreció a Europa un asiento en la mesa de la nueva ruta de la seda. Algunos países europeos, como Hungría e Italia, dijeron que sí inmediatamente. Entendieron que la prosperidad del siglo XXI fluiría por rutas asiáticas, no atlánticas, pero Bruselas entró en pánico. ¿Cómo se atreven estos europeos del Este a tomar decisiones independientes? ¿Cómo se atreven a priorizar sus intereses nacionales sobre la solidaridad de la OTAN? La respuesta de la UE fue amenazar con sanciones contra sus propios miembros por hacer negocios con China. Es como una familia castigando a sus hijos por conseguir buenos trabajos. La grieta en el muro cuando todo empezó a cambiar. Acá viene lo que nadie les cuenta en CNN o BBC. La crisis energética europea no empezó con la operación militar especial de Putin. Empezó con la decisión de Bruselas de seguir el manual de Washington, de sancionar a todos los que no se someten a las reglas occidentales. Primero sancionaron a Irán, cortándose del petróleo persa. Después sancionaron a Venezuela, perdiendo acceso al petróleo sudamericano. Cuando sancionaron a Rusia, básicamente cometieron suicidio económico mientras lo llamaban liderazgo moral. Pero acá viene la parte más fascinante que está pasando ahora. Mientras Europa se congela y sus industrias cierran, Rusia está vendiendo más energía que nunca, solo que no a Europa. Está vendiendo a China, India, Brasil, Sudáfrica, básicamente a todos los que entienden que la energía es sobre supervivencia, no ideología. Los rusos aprendieron algo crucial de toda esta experiencia. Europa nunca fue un socio confiable de todas formas. Solo era un mercado que podía ser prendido y apagado por Washington cuando convenía a los intereses americanos. Entonces, ¿por qué no vender a clientes que realmente pagan a tiempo y no te dan sermones sobre derechos humanos mientras compran tu gas? El abrazo Pekín-Moscú. Lo que estamos presenciando ahora es algo que debería aterrorizar a cada estratega en Washington y Bruselas, el matrimonio perfecto entre los recursos rusos y la manufactura china. Es como ver dos piezas de rompecabezas que siempre estuvieron destinadas a encajar finalmente encontrándose. Rusia proporciona la energía, las materias primas, la tecnología militar. China proporciona la capacidad industrial, los mercados de consumo, los sistemas financieros. Juntos están creando un ecosistema económico que no necesita al occidente para nada. Esto no es solo sobre petróleo y gas, hermanos, es sobre crear un universo paralelo donde el dólar no importa, donde SWIFT puede ser ignorado, donde las condiciones del FMI son irrelevantes. Están construyendo la infraestructura para un mundo post-occidental y Europa acaba de darse cuenta de que no está invitada a la fiesta. El movimiento más brillante que hizo Putin no fue invadir Ucrania, fue forzar a Europa a elegir entre energía rusa barata y aprobación americana. Bruselas eligió la aprobación americana y descubrió que la aprobación no calienta hogares ni opera fábricas. Mientras tanto, Xi Jinping probablemente se está riendo en Pekín. Por décadas, los chinos tuvieron que ver empresas occidentales venir a China, usar mano de obra china barata y después darles sermones sobre democracia. Ahora las mesas se voltearon. Las empresas chinas están yendo a Europa, comprando activos en crisis y lentamente tomando control de la infraestructura europea mientras los políticos europeos debaten pronombres. Los actores y sus motivaciones. Déjenme desglosar lo que cada jugador realmente quiere en este gran juego de ajedrez, porque las narrativas oficiales son pura propaganda diseñada para confundirnos. Alemania, el hombre enfermo de Europa. La Alemania de Merkel pensó que podía tener todo: energía rusa, mercados chinos y garantías de seguridad americanas. Construyeron todo su modelo industrial alrededor de este triángulo. El gas ruso barato alimentaba las fábricas alemanas que producían bienes para consumidores chinos, protegidos por el paraguas militar americano. Pero cuando los forzaron a elegir bandos, los políticos alemanes eligieron ideología sobre economía. Cortaron el gas ruso y descubrieron que operar una economía industrial con GNL americano caro es como tratar de ganar una carrera de Fórmula 1 con una bicicleta. El resultado: las empresas alemanas están moviendo sus fábricas a China y Estados Unidos, donde la energía es realmente asequible. Alemania se está desindustrializando en tiempo real y sus políticos llaman a esto política basada en valores. Es suicidio económico con una máscara moral. Francia, el pretendiente.
Macron habla bien sobre autonomía estratégica y soberanía europea, pero cuando llega el momento de la verdad, siempre sigue las órdenes de Washington. Es como ese amigo que habla duro pero nunca tira un golpe. El establecimiento francés todavía cree que puede mantener su viejo imperio colonial en África mientras compite con China en Asia y sanciona a Rusia en Europa. Es delirante, no puedes estar en todos lados a la vez, especialmente cuando no tienes el poder económico o militar para respaldar tus ambiciones. Lo que realmente está pasando es que la influencia francesa en África está colapsando mientras la inversión china y la asistencia de seguridad rusa ofrecen mejores tratos que los arreglos neocoloniales franceses. Malí, Burkina Faso, Níger, todos le están diciendo a Francia que empaque y se vaya, la fiesta terminó. Estados Unidos, el titiritero. Para Washington, la crisis energética europea es una característica, no un error. Una Europa debilitada es una Europa dependiente. Cuando las empresas europeas no pueden competir por los altos costos de energía, las empresas americanas llenan el vacío. Cuando los consumidores europeos no pueden permitirse productos europeos, compran alternativas americanas. El genio de la estrategia americana es que han convencido a los europeos de destruir su propia competitividad en nombre de la solidaridad. Es como convencer a tu competidor comercial de quemar su propia fábrica para probar que es tu amigo. Pero acá está lo que los americanos no calcularon. Al forzar a Europa a elegir entre Oriente y Occidente, han hecho la sociedad este-oeste más fuerte que nunca. Rusia y China ahora no tienen opción más que trabajar juntos y juntos son más poderosos que Estados Unidos. China, el dragón paciente. La estrategia de Pekín es hermosa en su simplicidad. Mientras Occidente pelea guerras ideológicas, China construye infraestructura. Mientras Washington da sermones sobre democracia, China construye carreteras, puertos, ferrocarriles, oleoductos. Mientras Bruselas debate regulaciones, las empresas chinas compran activos europeos a precios de descuento. Los chinos aprendieron de los errores de la Unión Soviética. No desafías la hegemonía americana directamente, simplemente la haces irrelevante, creando sistemas alternativos que funcionan mejor, cuestan menos y no vienen con condiciones políticas. Cada día que continúa la crisis energética europea, más empresas europeas tocan la puerta de China pidiendo inversión, transferencia de tecnología, acceso a mercados. Xi Jinping ni siquiera necesita hacer amenazas. La desesperación europea está haciendo todo el trabajo por él. Rusia, el regreso del Heartland. Putin entiende algo que los estrategas occidentales olvidaron. La geografía es destino. Rusia se sienta en la masa terrestre más grande del mundo. Conecta Europa con Asia y controla enormes recursos energéticos. Puedes sancionar a Rusia, pero no puedes moverla. El aislamiento de Rusia resultó ser Occidente aislándose de la mayoría euroasiática. Mientras Europa tiembla, Rusia está construyendo nuevas sociedades a través de Asia, África y América Latina. Mientras la OTAN se expande hacia el este, la Organización de Cooperación de Shanghái se expande por todos lados. La realización más importante en Moscú es que Europa siempre iba a ser un cliente temporal. Los mercados de crecimiento real están en Asia y las sociedades reales son con civilizaciones que entienden el pensamiento a largo plazo. Los campos de batalla estratégicos. Las guerras de la energía. Acá es donde la goma toca el asfalto, hermanos. La energía es la sangre de la civilización moderna y Europa acaba de elegir cortar su arteria principal para probar un punto político. El gas ruso por oleoductos que costaba $200 por 1,000 metros cúbicos ha sido reemplazado por GNL americano que cuesta $1,500. Las empresas químicas alemanas están cerrando producción. Las acerías están cerrando. Hasta la famosa industria automotriz alemana está moviendo operaciones a China y México. Mientras tanto, Rusia está construyendo nuevos oleoductos a China e India. El oleoducto Poder de Siberia suministrará a China con suficiente gas para los próximos 30 años. El corredor norte-sur conectará la energía rusa con mercados indios a través de Irán. Europa se está volviendo irrelevante para la estrategia energética rusa. Pero acá viene lo bueno. China no solo está comprando energía rusa,
Están pagando por ella en yuanes, no dólares. Cada transacción debilita el sistema del petrodólar y fortalece la posición del yuan como moneda internacional. La crisis energética de Europa está acelerando la dedolarización. ¿Ustedes recuerdan que por las caídas de la Torre Gemela fue Al-Qaeda, bombardearon y destruyeron Irak? Después recuerdan también las bombas que explotaron en París, en los cafés y en los teatros de París. ¿Recuerdan? Uno de los que lo hizo fue este señor. Por este señor se daban no sé cuántos millones por su cabeza. Bueno, ahora Al-Qaeda le cortaron la barba, le pusieron... Primero lo agarraron, lo pusieron en una cárcel gringa en Irak. Le cortaron la barba, lo adoctrinaron y ahora miren, tranquilo. Después de 24 años, Al-Qaeda regresa a Nueva York, pero no ahora con los aviones del 11 de septiembre, sino con micrófono y pase diplomático. ¿Cómo le cree uno entonces a la lucha contra qué era? Los derechos humanos de los gringos. Bombardean y matan a medio mundo en nombre de los derechos humanos. Y después de esto, o es la lucha en pro de la democracia, y este matón 10.000 personas en el primer año de dictadura. Ahí lo recibió Marco Rubio. Entonces ahora es que la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra los migrantes, la lucha contra un carajo. Los gringos lo único que quieren es robar los recursos naturales de los pueblos, someterlos en nombre de lo que ustedes quieran, lo que les dé la gana, en la lucha de lo que se les ocurra. Y es lo que está pasando en estos momentos contra Venezuela y el Caribe. Todo lo que sabes sobre cómo nació el cristianismo es mentira. No nació de la fe, nació del poder. Año 313 después de Cristo. Constantino, emperador romano, estaba cansado de perseguir. Decidió, si no puedes con ellos, únete a ellos. El edicto de Milán legalizó la fe. Estrategia, no devoción. Unir la religión con la política para gobernar un imperio dividido. En el 325 convocó el Concilio de Nicea. No fue solo un debate teológico. Se decidió qué evangelios eran correctos y se borró lo incómodo. Jesús se proclamó Hijo de Dios para crear una sola fe. Templos paganos se hicieron iglesias. El culto al Sol Invictus se hizo Navidad. Sincretismo total. El cristianismo no fue un milagro, fue una maniobra política perfecta. Pregunta al final, ¿crees que la fe personal puede separarse de la política histórica? Comenta abajo. El campo de batalla tecnológico. La guerra de semiconductores entre China y Estados Unidos ha convertido a Europa en daño colateral. Las empresas europeas que construyeron cadenas de suministro conectando diseño americano, manufactura asiática y mercados europeos están siendo forzadas a elegir bandos. ASML, la empresa holandesa que hace las máquinas que hacen microchips, está siendo presionada por Washington para dejar de vender a empresas chinas. Pero China representa el 40% de los ingresos de ASML. Es como pedirle a un restaurante que deje de servir a sus clientes más grandes para complacer a un cliente más pequeño que no da buenas propinas. El resultado a largo plazo será independencia tecnológica china e irrelevancia tecnológica europea. China desarrollará proveedores alternativos, probablemente en sociedad con Rusia,
mientras Europa se corta del mercado tecnológico más grande del mundo. La arquitectura financiera. Esta es la grande, hermanos. La weaponización del dólar y el sistema SWIFT contra Rusia ha convencido a cada economía mayor de construir sistemas de pago alternativos. La CBDC de China, moneda digital de Banco Central, está siendo probada en transacciones reales con Rusia, Irán y otros países sancionados. El mecanismo de comercio yuan-rublo bypassea completamente los dólares. India está comprando petróleo ruso en rupias. Arabia Saudita está explorando pagos en yuanes para compras de petróleo chino. Europa, mientras tanto, está atascada usando sistemas de pago americanos caros que pueden ser apagados cuando Washington decide que el comportamiento europeo necesita corrección. La soberanía financiera que De Gaulle exigió hace 60 años ahora es imposible dentro del sistema occidental. El gran realineamiento, lo que realmente está pasando. Lo que estamos presenciando no es solo declive europeo, hermanos. Es el regreso de Asia a su posición histórica como el centro del comercio e innovación globales. Por la mayor parte de la historia humana, las civilizaciones más ricas y avanzadas estaban en Asia. El periodo colonial europeo fue una aberración, un momento breve cuando tecnología militar superior permitió a una pequeña península dominar continentes más grandes, más viejos, más ricos. La crisis actual es simplemente Asia reclamando su posición natural. China e India combinados tienen 2.800 millones de personas. Eso es más que Europa, Norteamérica y Rusia combinados. Cuando empiezan a comerciar entre sí sin intermediarios occidentales, la relevancia occidental automáticamente decrece. La nueva ruta de la seda no es solo sobre infraestructura, es sobre recrear las redes comerciales que hicieron próspera a Asia por milenios antes de que los europeos llegaran con sus cañoneras. Excepto que ahora, en lugar de camellos llevando seda, son trenes de alta velocidad llevando semiconductores. El problema de Europa es que se definió como Occidente en lugar de como el extremo occidental de Eurasia. Al elegir identidad atlántica sobre geografía euroasiática, se cortaron del continente del que realmente son parte. El efecto dominó, cómo se extiende la revolución. Lo más peligroso para Washington no es que Europa se esté debilitando, es que la debilidad europea está inspirando a otras regiones a cuestionar el liderazgo americano. Si Europa, el ejemplo más exitoso de construcción de alianzas americanas, puede ser sacrificada por intereses americanos, ¿qué les dice eso a los aliados en Asia, África y América Latina? Les dice que las alianzas americanas son útiles solo mientras sirvan propósitos americanos. Estamos viendo esta realización extenderse a través del sur global. Países que pasaron décadas tratando de complacer a Washington ahora están buscando alternativas. La expansión BRICS, el crecimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái, el uso creciente de monedas locales en comercio bilateral, todo está conectado. Brasil y Argentina están discutiendo comercio en monedas locales. India e Irán están construyendo mecanismos de pago rupia real. Los países africanos están explorando sistemas de pago continentales que no dependen de bancos occidentales. Cada fábrica europea que cierra por altos costos de energía envía un mensaje al resto del mundo. Seguir la política exterior americana puede ser económicamente suicida. El ángulo latinoamericano. Para nosotros en América Latina, esta crisis europea representa la oportunidad de nuestras vidas. Por 200 años hemos estado atrapados entre el colonialismo europeo y el imperialismo americano. Ahora, por primera vez, tenemos alternativas reales. China ofrece inversión en infraestructura sin condiciones políticas. Rusia ofrece cooperación energética y tecnología militar. Irán ofrece sociedades energéticas y agrícolas. Todo el sistema BRICS más ofrece una alternativa al consenso de Washington que nos ha mantenido subdesarrollados. El colapso de la demanda europea de materias primas está siendo compensado por la demanda asiática, pero las sociedades asiáticas vienen con transferencia de tecnología, desarrollo industrial y respeto por la soberanía. Las sociedades europeas siempre fueron extractivas. Querían nuestras materias primas y nuestros mercados, pero nunca nuestro desarrollo. Brasil ya entiende esto. Están construyendo lazos más cercanos con China y Rusia mientras mantienen relaciones correctas con Estados Unidos.
es multialineamiento en lugar de no alineamiento y está funcionando brillantemente. Argentina finalmente está despertando a la misma realidad. En lugar de pelear guerras ideológicas, se están enfocando en sociedades económicas que realmente mejoran las vidas de la gente. La pregunta final, ¿hacia dónde vamos? El mundo es más grande que Occidente y el futuro pertenece a quienes se adaptan. Hasta la próxima, hermanos. La revolución continúa. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden mundial que no necesita aprobación europea o permiso americano. Nací en Asturias, España, pero mi destino estaba en Nicaragua. Vine como sacerdote buscando justicia. Al ver tanta pobreza y dolor, entendí que la fe no basta si no lucha. Me uní al pueblo, me convertí en comandante Martín. Caí en combate en 1978, pero mi voz vive en cada paso que da la revolución por los humildes, porque entre cristianismo y justicia no hay contradicción. Gaspar García Laviana, el cura que empuñó la justicia y entregó su vida a un pueblo. De una tierra lejana nació un corazón inquieto por la injusticia. Sus labios predicaban fe, pero su mirada soñaba con servir a los olvidados. Si la fe no camina con los pobres, ¿es realmente fe? Llego como sacerdote, termino como combatiente por amor para servir a Dios y a la humanidad. Padre, nadie venía aquí antes. No basta rezar, hay que caminar con ellos. Entre la fe y la injusticia, nacía una decisión imposible. Padre, ¿por qué nos ayuda tanto? Porque ustedes son el rostro de Dios. La fe no fue suficiente para detener la impunidad. La injusticia es un pecado que no se confiesa, se combate. No, Iglesia acompaña, pero yo debo estar con ustedes. Padre, ¿estás seguro? Si la fe no libera, entonces no es fe. Para salvar vidas, tuvo que aprender a luchar contra la muerte. Padre, la fe sana el alma, pero las manos salvan el cuerpo. Enséñeme. No quiero perder a ninguno más. Ese esbirro sigue explotando, pero yo sigo denunciando. Con mi pluma denunciaré la explotación laboral. La Guardia Nacional saquea medicinas. ¡Alto! Esas son de la gente. Gaspar cubre el escape de campesinos. ¡Corran! Gracias, comandante. Soy solo un ángel. El rumor corre en radios clandestinas. Cura guerrillero existe. No es mi nombre, es su esperanza. ¿Por qué arriesga su vida por nosotros? Porque sus vidas valen más que la mía. Así nació un combatiente de carne y espíritu. No disparamos para matar, disparamos para vivir. Bajo la luz frágil de una linterna, escribía lo que no podía callar. Si no hablo de sus sufrimientos, traiciono a Cristo. Su palabra era bala y bálsamo. La guerrilla, reconociendo sus dotes de líder, lo nombró comandante del Frente Sur. Desde hoy serás Martín. Que esto no mate al sacerdote, sino que lo complete en su labor cristiana. Bajo el fuego enemigo, Gaspar hizo de su cuerpo un escudo y de la locura un camino de escape. En el amanecer rojo, el enemigo estaba cerca. Emboscado, ordenó la retirada y él cubrió la retaguardia. ¡Retírense! La guardia le disparó. La fe no se rinde. Un cura muerto y un pueblo despierto. Viviste por nosotros. Funerales clandestinos. Cartas suyas circulan mano en mano. Gaspar vive, Gaspar vive. El sacerdote guerrillero nunca murió.
La muerte es semilla cuando hay un pueblo detrás. Gaspar García Laviana. Cuando la fe se volvió revolución. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá. La Ruta TV se fue de visita a Estambul, ubicada en Turquía. Antiguamente conocida como Bizancio y Constantinopla, es la ciudad más poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Es una ciudad transcontinental ubicada en el estrecho del Bósforo. Que separa Europa y Asia entre el Mar de Mármara y el Mar Negro. Con más de 15 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada de Europa. La mayor parte de la población es de religión musulmana. Si bien existen minorías de cristianos y judíos, fue fundada con el nombre de Bizancio, en el promontorio de Sarayburnu, alrededor del año 667 a.C., y su influencia y tamaño fueron creciendo hasta convertirse en una de las ciudades más importantes de la historia universal. Desde su fundación, bajo el nombre de Constantinopla, en el año 330 después de Cristo, Estambul ha sido la capital de los imperios romano y bizantino. Latino-otomano, fue una de las ciudades en las que floreció el primer cristianismo y más adelante el cristianismo ortodoxo. Tras la caída de Constantinopla ante los otomanos en 1453, la ciudad fue transformada en la sede del califato otomano y se transformó progresivamente en una ciudad musulmana. Sin embargo, la influencia del cristianismo en la ciudad es innegable. También es la capital administrativa de la provincia de Estambul, de la que cubre 27 distritos, en la llamada Rumelia o Tracia Oriental. Aunque la capital política y administrativa es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel fundamental en la industria del comercio y la cultura de Turquía. Alberga más de una docena de universidades, es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Con el final de la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano, el territorio europeo otomano quedó reducido a una decena de kilómetros en torno a Estambul.
El 13 de octubre de 1923, antes de la promulgación del Estado turco sucesor, la República de Turquía, el Parlamento turco trasladó legalmente la capital a Ankara. El nombre de Istambul ya era usado desde hace varios siglos en el país, aunque inicialmente hacía referencia solo a la región amurallada de la ciudad, cuyo conjunto seguía siendo referido como Constantinopla. El nombre de Estambul se oficializó en 1876, pero no fue estandarizado en Occidente hasta fines de 1929, con el cambio del alfabeto árabe al latino. Las autoridades turcas pidieron oficialmente a los países extranjeros el 28 de marzo de 1930 que se refiriera a la ciudad como Estambul. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985 por sus importantes monumentos y restos históricos. Esta ciudad atesora monumentos en los que se refleja la mezcla cultural de su pasado, barrios llenos de color y marcados con banda sonora propia que merece la pena visitar. Capital de hasta 3 imperios, romano, bizantino y otomano, enclavada entre 2 mares y 2 continentes. Estambul supera todas las concepciones previas que se puede tener. En esta urbe de 15 millones de habitantes se dan cita los más conservadores y los más liberales del país, pero, sobre todo, es un magnífico museo al aire libre que resume la historia de Turquía. El camino que conduce al centro de la ciudad penetra a través de las murallas que mandó a levantar el emperador bizantino Teodosio en el siglo V y que, durante 1000 años, repelió los sitios de persas, ávaros, árabes, rusos y búlgaros. Si bien han sido restauradas, no con demasiado tino, en algunos puntos aún se conserva el esplendor del doble muro cuajado de torreones. Al otro lado se extiende lo que fue Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, más conocido como Imperio Bizantino. Más allá se divisa el Cuerno de Oro, el estuario que divide en dos la orilla europea y que en aquellos tiempos separaba el centro de la ciudad franca de Pera, habitada por genoveses y venecianos que comerciaban con las colonias del Mar Negro. El estrecho del Bósforo cruzando de un continente a otro. Ya en el continente asiático se hallaban las poblaciones de Crisópolis o Scutari, hoy llamada Ushkudar, colonia griega desde el siglo VII a.C., y Calcedonia, ahora Karikoi, que en el año 451 acogió uno de los primeros concilios cristianos. Con una extensión de más de 30 kilómetros y un ancho que varía entre 700 metros y 3.7 kilómetros, esta franja geográfica ha sido un punto crucial desde tiempos remotos. Un lugar estratégico que une el Mar Negro con el Mar de Mármara, separando así Europa y Asia. Este emplazamiento privilegiado llevó al emperador romano Constantino a fundar en el año 330 d.C. una nueva capital para el Imperio Romano, dando origen sin saberlo al Imperio Romano de Oriente, que duraría hasta 1453. Posteriormente, los conflictos por el control de esta región continuaron. Durante el declive del Imperio Otomano, el Imperio Ruso emergió como un nuevo contendiente en la segunda mitad del siglo XIX, y la zona también fue testigo de enfrentamientos durante la Primera Guerra Mundial. Ahorita nos dirigimos a la plaza de Sultán Ahmed.
Durante el apogeo bizantino, el centro del poder político y religioso se encontraba en la actual plaza de Sultán Ahmed, visita indispensable de todo viaje a Estambul. Los baldizones plegados de guías y vendedores de souvenirs, mazorcas de maíz, castañas asadas o roscas de pan y sésamo llamadas simit, hace siglos estaban cubiertos de arena y hollados por los cascos de los caballos. Aquí se localizaba el hipódromo de Constantino el Grande, el cual levantó al trasladar el gobierno de Roma a la nueva ciudad imperial en el año 330. Los equipos que competían representaban las diferentes facciones políticas y religiosas, de ahí que a menudo las carreras acabasen en auténticas revueltas. Lo que fuera la espina a la que daban vueltas cuadrigas y monturas queda marcado por el obelisco egipcio procedente de Luxor y por la columna serpentina mandada a traer del templo de Apolo en Delfos. La entrada al recinto estaba presidida por una inmensa estatua de cobre y bronce de una auriga tirando de 4 caballos. Tras la conquista y saqueo de Constantinopla en 1204, durante la Cuarta Cruzada, la escultura fue llevada a Venecia, donde ahora adorna la fachada de la Basílica de San Marcos. Uno de los principales monumentos a observar en esta plaza es la Mezquita de Santa Sofía, o conocida como Hagia Sophia. Si el palacio y el hipódromo eran el núcleo de la vida civil, Santa Sofía representaba el poder religioso. El actual templo data del siglo VI y fue el tercero en levantarse en su lugar. Pero con él, sus arquitectos Isodoro de Mileto y Antemio de Trayes, ambos expertos matemáticos, elevaron el arte bizantino a lo más alto. Cuenta la historia que lo primero que hizo el sultán Ahmed II al tomar Constantinopla en 1453, tras las correspondientes 3 jornadas de pillaje, fue dirigirse a Santa Sofía y arrodillarse ante su magnificencia, y ordenó su conservación en mezquita. 5 siglos después, en 1935, Mustafa Kemal Atatürk la declaró museo, en consonación al carácter laico. Recién proclamada República de Turquía, la influencia de Santa Sofía fue tal que su huella quedaría para siempre impresa en las mezquitas de Turquía.